bienvenido a este espacio donde vamos a compartir una palabra de parte de Dios para todas esas familias y todos aquellos que están pasando por un proceso de rehabilitación de adicciones. Que puedan refrescarse con esta palabra, con esta agua que es agua que viene de una fuente inagotable, que viene de Dios, agua que quita la sed de una vez y para siempre. No como el agua que nos quita la sed por un momento, sino esa agua que nos quita la sed completamente, que es la palabra de Dios. Si tú estás buscando rehabilitarte, si tú estás buscando salir de ese problema de adicciones en el que te encuentras, este es el lugar correcto, ese es el momento y este es el espacio donde puedes disponer tu corazón delante de Dios para que Dios trabaje con él. Y si tu familia estás buscando una solución, una salida a esa angustia que sientes por ver a tu familiar destruido por las drogas, este es el espacio también, este es el momento. Esta es la oportunidad de hacer un cambio en tu vida y en la vida de tu familia. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar a la oración para pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que venga y que tome control de esta reunión y que podamos ser ministrados por su palabra y por su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por tu amor inagotable, gracias por tu poder, por tu Espíritu Santo que transforma todas las cosas. Gracias te damos por estos espacios, Señor, y por cada uno de los que complementamos esta obra, Señor. Gracias por cada corazón dispuesto para que esto se lleve a cabo, por cada corazón, Señor, que viene al encuentro contigo por medio de esta transmisión, por medio de esta comunidad, por medio de este grupo. Gracias te doy, Señor, por cada alma, por cada corazón que se conecta con nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien tome control de esta reunión y que seas tú quien nos hable en esta hora. Que nos hable, que nos ministre, que nos transforme, que renueve nuestras fuerzas, Señor. Que seas tú quien lo haga. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Arriesgar todo y ganar nada. ¿A qué me refiero en este capítulo con arriesgar todo o ganar nada? Bueno, en el consumo de sustancias o en el consumo de drogas, los que llegamos a consumirlas, tendemos primero a tener ese primer contacto con el consumo de alguna sustancia. Llegamos a probarla de manera experimental, por alguna presión social, por los amigos que nos inducen o que nos ofrecen y de pronto queremos encajar en alguna parte, en algún grupo de amigos y eso nos lleva a vivir experiencias de primer contacto con alguna sustancia. Bueno, puede ser de esa manera o puede ser porque lo vimos de algún familiar incluso, o puede ser que en la escuela, de muchísimas maneras, pero el punto y el objetivo es que llegamos a consumir una sustancia, una droga. Y luego nos volvimos dependientes a la droga, nos volvimos adictos a ella y empezamos a querer conseguir más y más de manera más fácil. ¿Por qué? Porque de alguna manera también es ilegal la droga y entonces no se puede conseguir como el alcohol o como alguna otra droga que se compra. Entonces tienes que buscar y juntarte con personas que conocen a otro que conocen a algún tirador, a algún vendedor de droga. Y te adentras a un mundo en el que la cultura es diferente, las palabras son diferentes, las vestimentas, las maneras de pensar son diferentes, son basadas en el consumo de ciertas drogas. Así que llega uno al momento de depender de la droga y empieza a adoptar mecanismos que lo llevan a querer vender también la droga para que salga gratis o para que no le cueste. Porque de pronto empezamos a perder el trabajo, empezamos a perder también las fuentes de ingreso que teníamos antes, o empezamos a perder el rendimiento hacia ciertos trabajos, empezamos a perderlo, pues de pronto nos vemos con bajos recursos, empezamos a gastar mal, empezamos a administrar mal el dinero, y buscamos de alguna manera vender también para que nos salga gratis. Esa es en la mayoría de los casos
de las personas que consumen alguna droga se llega a dar este tipo de situaciones y este tipo de mecanismos. Y cuando una persona está ya vendiendo droga, por lo menos a sus cercanos, por lo menos a sus amigos, se adentra a problemas aún mayores, con la policía, con las personas que venden, con la familia, con los amigos, de que si no te pagó uno o X o y se adentra uno a experiencias mucho más densas, mucho más oscuras y por ende mucho más peligrosas. En mi caso así fue, y en este capítulo hablo sobre 3 experiencias que me pasaron en mi vida, que me llevaron al peligro de privarme de la libertad o incluso hasta la muerte. Es un tema que todo el mundo lo vemos en nuestro día vivir. En nuestro día vivir vemos una patrulla que lleva a 2 jóvenes allá arriba, vemos a personas en el periódico o en las redes sociales que cometieron algún delito, los vecinos los agarraron o la misma policía los agarró y los metió a la cárcel, o hubo una balacera, o esto o el otro, y todo gira en torno al consumo de sustancias. Todo gira en torno al consumo de sustancias. Si alguna vez le robaron en su casa, le puedo decir que tenía algo que ver con el consumo de sustancias. Entonces nos adentramos a experiencias como el robo, como el narcotráfico, como incluso a la venta de artefactos o artículos de nuestra propia casa o de nuestra propia familia por el consumo de sustancias, y los problemas son mayores. Una de las historias que yo cuento en este capítulo, Arriesgar Todo y Ganar Nada, es aquella vez que me ofrecieron hacer un flete. Me ofrecieron llevar un carro hacia otro lugar sin saber qué es lo que este carro tenía. Y yo, por mi desesperación de consumir, acepté sin saber las consecuencias. O aún peor, sabiendo las consecuencias, de todas formas lo acepté, porque era tanta la necesidad que yo tenía por dentro de poder consumir otra vez, que si era lo necesario que yo tenía que hacer para poder consumir esa droga, entonces haría lo que fuera. Y así fue, efectivamente lo hice. Y logré llegar de un punto A a un punto B en ese carro por tan solo un consumo más. ¿Y qué fue lo que pasó? Gracias a Dios en ese momento no me pasó nada, pero justo cuando terminé de hacer eso, caí en cuenta y dije, estuve a punto de perder mi libertad. Y muchas personas no lo hubieran podido contar como yo lo conté. Muchas personas obtienen esa consecuencia. Yo tuve otras consecuencias, obviamente también con la policía en algunas otras ocasiones. Pero en esa ocasión en específica, realmente valoré y me di cuenta que estaba arriesgando todo por ganar absolutamente nada. Porque una dosis nada más te quita la sensación durante un momento, pero luego viene el tormento otra vez, luego viene la desesperación y luego viene otra vez el deseo de consumir y la historia se repite. Así que no ganas absolutamente nada. Nada. Con las drogas arriesgas todo y ganas nada. Pero aún así la condición de la mentalidad adictiva de cualquier ser humano es que no importa que no obtenga absolutamente nada, sigue arriesgando todo. Y cuando esto se pasa a la familia también, la familia adopta estos mismos mecanismos de pensamiento adictivos. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama codependencia. Existe esta enfermedad, este mecanismo de pensamiento adictivo ante el adicto. Es decir, que la persona que está consumiendo toma control de por lo menos 10 personas alrededor de él. O sea que la persona que está consumiendo alguna sustancia juega con las emociones de los demás para tener un control y tener la tranquilidad de que si algo no puede conseguir, lo va a poder conseguir por medio de la manipulación de las emociones de las personas que lo rodean y lo quieren y lo aprecian. Y cuando uno dispone eso, se presta a eso, entonces las emociones, haz de cuenta que se las estamos prestando al adicto, nuestras emociones. Y el control de la familia no la tiene el papá, la pierde la mamá, la pierde el hermano mayor,
y toda la concentración y todo el control lo llega a tener la persona que está consumiendo. Es decir, que si la persona que está consumiendo se empieza a rehabilitar y recae, toda la familia se desilusiona y empieza a perder esa autoridad y ese poder y no hayan qué hacer y todos les duele cuando algo sucede con él. Y no quiero decir que sean como robots y no les duele absolutamente nada, pero sí es tener un conocimiento de que la persona que está consumiendo en el hogar afecta a los demás de manera emocional. Y tenemos que empezar un proceso de sanación, porque si no, entonces la misma familia también empieza a arriesgar todo lo que tiene y no obtiene nada. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en la familia, si tú empiezas a arriesgar tu casa y no estableces las reglas de en mi casa no se consume, en esta casa no se consume. Si tú quieres consumir tu droga y quieres vivir una vida en adicciones y en drogadicción, si la persona ya es mayor de edad, entonces debería de buscar él un lugar y sustentarse él mismo para sacar para su propia droga. Eso es lo que debería de ser en un hogar para poder sanar ese hogar. ¿Y qué es lo que sucede? El papá o la mamá están tan apegados al hijo y lo quieren ayudar tanto que no hayan la manera de ayudarlo y lo empiezan a facilitar cosas como un techo, como comida, como esto. Y la persona dice, no importa que yo siga consumiendo, porque aún así me van a abrir la puerta, porque aún así me van a permitir esto y lo otro. Y entonces se alimenta esa conducta adictiva, únicamente se siguen alimentando y se siguen alimentando hasta que de pronto toman control total del hogar y empiezan a meter personas, empiezan a meter amigos, empiezan a hacer fiestas incluso dentro de los hogares y ponen en riesgo la integridad del papá, de la mamá, de la hermana, del hermano, algún primo, prima, ponen en riesgo también las cosas que hay dentro de la casa porque se las pueden robar y arriesgas todo y no ganas nada. Eso es lo que sucede también cuando las familias se vuelven adictas al adicto. Entonces tenemos que entender todos estos conceptos y empezar a adentrarnos a toda esta información para poder sanar nuestra familia, para poder atacar el problema de las adicciones de una manera correcta. Necesitamos entender cómo opera la mentalidad adictiva, cómo opera esa persona que está atrapada en algún consumo de sustancias y poder decir, hey, con la palabra y la sabiduría de Dios voy a poder resolver esto. Porque esto parece como si fuera algo muy científico y sí tiene que ver, pero también Dios nos da la solución. El Señor en su palabra nos da la solución a todos estos problemas. Dios dice que nos quiere hacer libres y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y esa condición de la que les hablo, de las conductas adictivas, de los mecanismos de pensamiento adictivos, son condiciones de esclavitud. Si recorremos la palabra de Dios, la Biblia, desde el principio, Adán y Eva, por medio de romper el pacto con Dios y comenzar un pacto con el pecado, empezaron a vivir en una condición mental, en una manera de operar su sistema de pensamiento muy adictiva, volviendo una y otra vez hacia el pecado. Entonces empezaron a tener una condición de esclavitud e incluso, no tanto primero mental, pero luego fue física, al grado de que el pueblo de Israel llegó a ser esclavo de Egipto. Y por medio de Moisés, que fue y liberó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, los llevó por un proceso para transformarlos, para poderlos moldear. ¿Moldearles qué? Moldearles esa mentalidad de esclavitud, por medio de la sabiduría de Dios, volverlos personas libres. No nada más físicamente, porque eso lo hicieron desde el principio, sino que el proceso de ese desierto los llevó a tener una condición de pensamiento libre. Y Dios quiere cambiar esa condición que tienes de esclavitud por una condición de pensamiento libre, por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Así que voy a preguntarte en esta hora, quiero preguntarte, ¿a qué estás esclavo? ¿A qué estás atado?
¿Qué cosas son las que no te dejan fluir en tu familia para poder ser libres? ¿En qué cosas necesitas poner límites sobre tu familiar? ¿Realmente estás sanando tu familia? ¿Realmente estás poniendo los límites necesarios para poder ser libre? Te invito a que te cuestiones y que te hagas esta pregunta, ¿sí? Para poder encaminarte hacia el camino de la libertad. Así que aquí en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 16, dice, versículo 17, dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo se puede expulsar con oración. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir en este pasaje con respecto a todo este tema de arriesgar todo y ganar nada? Dios nos está diciendo, estás arriesgando tanto en lo físico, en lo que tú crees que es. Estás arriesgando tanto tratando de salvar a tu hijo ahí desde esfuerzos humanos, desde tu conocimiento, desde lo que tú crees que puedes hacer por él en base a tu conocimiento con las drogas o con lo que has visto con otras personas. Pero Dios te dice, yo tengo un conocimiento que va mucho más allá, que va a ayudar a resolver, te va a ayudar a resolver ese problema que tienes en casa. Ese conocimiento es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios. Es que de pronto, en lugar de estar desgastándote una y otra vez, pongas los límites que Dios te dice en tu casa y que te pongas a orar y a echar fuera a los enemigos, a los demonios que están atacando y atormentando a tu hijo, a los espíritus que están atormentando a tus hijos. Necesitas doblar rodillas y empezar a orar y a clamar al Señor para que el Señor haga la obra. Y la palabra de Dios dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Esto quiere decir que necesitamos dejar de perder el enfoque en las cosas de Dios. Necesitamos empezar a adentrarnos más a las cosas de Dios, porque el tema de las adicciones no es tanto un tema científico, sino que el tema de las adicciones es un tema espiritual. Es un problema espiritual.
Son vacíos que tiene la persona que quiere llenar y no haya cómo saciarlos. Y esos vacíos solamente se llenan con Dios. No se van a poder llenar con nada más que con la presencia de Dios. Por eso la persona cae en una situación, en una condición, de esclavitud. Y el Señor quiere liberarte de esa condición. Dios quiere liberar a tu familia de una condición de esclavitud, de un círculo vicioso entre adicto y familiar. Quiere romper con eso. Y Dios aquí nos habla que necesitamos tener fe. Necesitamos dejar de ser incrédulos. Necesitamos volver a revivir las esperanzas. Tal vez te cansaste ya de tantas veces que no lo logra, que lo has intentado. Pero una vez más levántate, una vez más ten fe, una vez más ora, una vez más ayuna, una vez más ve a tu hijo no como lo ves en ese momento, sino velo triunfando, velo predicando, velo siendo un empresario, velo y habla sobre él para que la palabra que viene de parte de Dios por medio de tu boca haga el impacto en tus hijos o en tu familia. Decláralo en tu casa. Declara, esta es una familia libre de adicciones. Esta es una familia que ama a Dios. Su palabra dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Créelo porque es una promesa para ti, pero si tú lo crees, porque si no, nada sucederá, como aquí Jesús nos lo dice y les dice a sus discípulos incrédulos, es que esto solamente sale con fe, solamente sale con oración, es que esto nada más se va. ¿Por qué no pudimos? Y a lo mejor tu familia está diciendo, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué otros sí se rehabilitan? ¿Por qué otros sí han logrado salir de las drogas y mi hijo no, mi familia no? Porque a lo mejor el método que estás utilizando es un método equivocado. Porque Dios dice, eso no se sale, eso no se resuelve con métodos humanos. Eso solamente se resuelve con oración. Eso solamente se resuelve con oración. Entonces, si ya estás arriesgando todo para obtener nada en tu plano físico, humano, ¿por qué no ahora arriesgas todo en manos de Dios y vas a empezar a obtener todo? Vas a empezar a obtener plenitud, vas a empezar a obtener gozo, vas a empezar a obtener respuestas, promesas contestadas, oraciones contestadas, promesas cumplidas, oraciones contestadas en tu vida. Vas a empezar a obtener todo, vas a arriesgar todo, pero vas a obtener todo. En cambio, de la otra manera, estás arriesgando todo y no estás obteniendo nada, porque estás arriesgando todo en el lugar incorrecto. Estás arriesgando todo a las fuerzas humanas. Estás arriesgando todo tratando de resolver el problema tú. Pero déjale el problema a Dios o empieza a resolverlo de la manera en la que Dios opera y resuelve problemas. El Señor resuelve los problemas. No es que no vayas a tener problemas, pero sí los vas a resolver por medio del poder y la sabiduría de Dios, que es muchísimo mejor y se resuelven de mejor manera. Así que en esta hora tenemos algo magnífico, algo maravilloso, que es la oración. Poderosa es la oración, poderosa para cualquier cosa. Pero de pronto nos adentramos a ciertas situaciones que nos encierran y nos acorralan porque parece que son muy grandes. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Mejor dile a tu problema que tienes un gran Dios y resuelve los conflictos, resuelve tus situaciones de la mejor manera, acompañado de la mano de Dios por medio de su poder, de su Espíritu Santo, de su palabra y de su sabiduría. Obtendrás la libertad que Él ha prometido. Obtendrás los resultados que Él ha prometido y que Él ha cumplido a miles y millones de personas que hemos creído en Dios. Él lo hará contigo como lo hizo conmigo. Él lo hará en tu familia como lo está haciendo en mi familia. Te invito a que tomes este mensaje, lo compartas, lo apliques en tu vida, lo experimentes, porque Dios es real. Dios es real en la vida, en la actualidad. Dios está aquí
está vivo y quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar la vida de tu familia. Dios te quiere dar una vida, y no solo una vida, sino una vida en abundancia, porque a eso vino. Él vino a que tuvieran vida y vida en abundancia, y Él quiere verlo en tu vida. Él quiere poder acompañarte a que tú y Él juntos lo experimenten. Él está acompañándote a que eso se lleve a cabo. Adéntrate al proceso en el que uno se avienta, aunque no vea, uno se avienta por fe. Uno empieza a tener fe y uno empieza a aplicar la sabiduría, uno empieza a arrebatar las promesas de Dios. Señor, tú prometiste, Señor, tú dices, Señor, porque tengo fe de que tú eres poderoso y que tus milagros suceden, porque tengo fe de que tú has prometido una vida libre, Señor, porque tú has mandado a tu Hijo a morir por nosotros, me has perdonado y has perdonado a mi familia y has perdonado nuestros pecados, y en ti está la salvación, en ti está una nueva vida, en ti está la libertad. Lo creemos. Por eso, Señor, ven, que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino a mi vida, a la vida de mi hijo, a la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hermanos, a nuestra vida, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra familia. Díselo, Él está esperanzado en que tú pidas eso, porque Él quiere llegar a lograrlo en tu vida. Amén. Familia, en esta tarde tenemos un gran mensaje. Apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida y podamos llevar una mejor vida, una familia libre de adicciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, tu hermosa palabra que el día de hoy nos ministra. Gracias por tu sabiduría que viene desde lo alto para transformar nuestras vidas, para liberarnos, Señor, de toda condición de esclavitud, Padre. Gracias, Padre. Vamos a dejar de arriesgar todo lo que tú nos has dado para obtener nada, y vamos a empezar a arriesgar nuestra propia vida, nuestras propias creencias. Todo, Señor, lo arriesgamos para confiar únicamente en ti por medio de la oración. Y aplicando esto que acabamos de aprender, Señor, aplicándolo, pues vamos a aprovechar esta oración, Señor, para romper toda cadena y toda atadura de adicción en cualquier hogar de esta ciudad o de cualquier ciudad donde nos estén observando, Señor. Rompemos toda cadena de esclavitud. Rompemos toda atadura, Señor, generacional que ha venido cargando desde la tercera y cuarta generación, Señor, con respecto a las adicciones. Se rompe en esta hora. Señor, cambiamos condiciones de pensamiento de esclavitud, las cambiamos a una condición en Cristo, en libertad, en amor, en salvación, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque creemos que la oración del justo puede mucho, y la oración es poderosa, y oramos todos sin cesar, y cuando oramos todos en un mismo sentir, tú escuchas y atiendes, Señor. Por eso en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que rompas, Señor, con toda adicción en los hogares de las familias, Señor. En esta hora, Padre, te entregamos, Señor, todos los hijos de aquellas madres desesperadas, los ponemos en tus manos, Señor, y creemos que tú harás la obra en cada uno de ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.